Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Hola, ¿cómo están a todos? Hola, ¿cómo estás, José? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Buenas noches. Bueno, buenas Bueno, noches para mí, buenos días para ti. así es, estamos en dos continentes diferentes. José, va a ser muy interesante mostrarle a la gente de mi pequeño canal que apenas va empezando la jornada que tienes tú y has tenido tú en estos años. Eh, pero cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos tu jornada, pero más que nada hasta dónde llegaste, digo, a grandes rasgos, ¿no? Para seguir haciendo preguntas y todo eso. Y por qué te pasó lo que te pasó y cómo es que te censuró Internet con una fotografía en donde una radiografía sale un gris, aparentemente es un gris el que se ve ahí. Cuéntame un poco de todo en general, de cómo llegaste hasta aquí, de ti. Ok, primero poquito a poquito, porque en francés se dice poisson rouge, quiere decir alguien que tiene una memoria muy pequeña. Se me olvidan las cosas rápidamente. No es una Ok. enfermedad, es mi naturaleza. Bueno, soy de la selva amazónica, de peruana, ¿sí? Soy mezcla, obviamente. Eso en toda Latinoamérica existe. Y gracias a esto, mis ancestros, hay un linaje de cierta manera de personas que se dice curanderas en este lugar, ¿no? Pero en Europa lo conocen con la terminología de chamanismo o chamán. Ah, bueno, entonces gracias a esto me interesó bastante, sobre todo en los últimos años, y lo quise recuperar, no quise seguir esos pasos de mis dos abuelas, sobre todo, a quienes amaba mucho, porque ya no están, Dios gocen. Entonces, ya hace unos cuantos años atrás hice varios pequeños estudios de neurociencia, sobre todo porque soy muy pragmático también, o sea, soy muy empírico y soy muy pragmático, trato de llevar un equilibrio. Uh, Muy pragmático porque he hecho estudios de ingeniería, porque mi familia también somos mineros, he trabajado en minería desde hace muchos años, un linaje minero. Y entonces estudio ingeniería de minas y también estudio ingeniería de metalurgia y ciertos estudios de astronomía, ¿no? Y luego lo hago así, ¿por qué? Eso me ha ido bastante. Entonces me encanta ese tema científico. Lamentablemente, ese tema científico se ha perdido, ¿no? Hace ya varios, así como todo lo demás. Bueno, después vamos a entrar en detalle. Y el tema pragmático, perdón, empírico, me gusta el tema de todo lo que es neurociencias, que también es científico, pero no está muy reconocido, el tema de parapsicología y todo lo que es lo sobrenatural. Eh, entonces, mi persona, como la mayoría de los latinoamericanos, he sido bautizado y criado en la creencia católica, ¿no? Lo cual lo respeto mucho y lo tengo, sobre todo hoy en día, tengo una cierta religión, si bien es cierto, aún me estoy tratando de encontrar como todo el mundo. Y Pregunta, interrumpo ahí, perdóname. ¿Tú crees en la religión? ¿Crees en todo eso en lo que te criaste? ¿Crees en eso? ¿Sigues creyendo en eso? sí y no, ¿por qué? Yo lo veo como, yo me llamo José, me pusieron José, yo no di mi consentimiento ni nada por el estilo, pero sé que mis padres lo hicieron con amor. Y como amo y respeto a mis padres, lo acepto. Entonces, pero José no es lo que me identifica a mí. Sin embargo, hoy en día he evolucionado y sigo evolucionando como cualquier persona. Entonces, no tengo que cambiar el nombre José. Lo que uno tiene que cambiar es lo interno, la esencia humana. Y lo demás simplemente te representa. Me puede llamar Pedro, a veces en países extranjeros que estoy me llaman Pedro o Carlos. No importa, porque no es lo que me caracteriza, No, ¿no? lo que te representa. Claro, platícanos cómo llegaste un poco, eh, cómo fue que te sacaron una radiografía que se va a mostrar y salió, bueno, quiero que sepan toda la gente que nos está viendo que somos muy respetuosos de las creencias de todos
Y bueno, eso es lo que nos hace humanidad a veces, ¿no? O bueno, la mayoría de las veces, respetarnos los unos a los otros. Cada quien va a decir sí, cada quien va a decir no, y es respetable. Nosotros no estamos aquí para cambiar la perspectiva de cada quien. Pero bueno, esa radiografía en especial que la voy a postear, que la voy a poner en estos momentos. Salió que tú te fuiste a hacer una radiografía y tú posteaste esto en tu Facebook y Facebook te censuró, ¿verdad? Cuéntame cómo está eso. Bueno, yo no soy conspiranoico, pero podemos decir que estoy en esa categoría. Estoy en contra del tema de las vacunas y en contra de varias cositas. Hoy en día me he calmado bastante más, ¿sí? Por el tema de respetarse mutuamente, ¿no? Entonces yo posteaba bastante cosas, pero dando bases científicas. Nunca me gusta hablar con bases en el aire, ¿no? Entonces, una de las últimas publicaciones que hice fue esto. Aquí en Francia, hace 4 meses más o menos, un poquito antes, por el tema de migraciones tuve que ir a hacer una radiografía. Y lo bueno es que aquí ellos te dan la radiografía, no la copia. Entonces, obtuve el original y entonces verificando, como más o menos conozco un poquito de este tema de extraterrestre, porque toda mi familia igual, también es un linaje que ha tenido mucha experiencia el tema. Ahorita hablamos de tu papá. Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, yo también de pequeño he tenido muchas experiencias, entonces sé lo que es un gris, ¿no? Pero más que eso lo considero, no un gris, sino lo considero un mantis, lo que hay ahí en la foto. Entonces, verificando bien, porque quería ver si tenía problemas. Si es una persona desde niño, toso bastante, asma. Este era por el tema de la vacuna, por eso no estoy a favor de las vacunas, ni medicamentos, ni nada actual, moderno. Entonces quería ver si tenía problema y cuando me di cuenta estaba la foto del gris, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué lo entiendo? Porque hace unos cuantos años atrás, bueno, varios cuantos años atrás se hicieron una cámara Kirligan, es una fotografías Kirligan, y también las fotografías con los rayos infrarrojos. Sin embargo, los rayos infrarrojos hoy en día ya fueron sacados del mercado hace varios años, y los que se encuentran hoy en día no son los verdaderos, simplemente tienen el título de infrarrojo, pero no son verdaderos. Entonces, a través de estas cámaras Kirligan de los rayos infrarrojos, uno podía ver los seres sutiles de la naturaleza. En shamanismo conocemos bastante eso, tanto seres desencarnados, seres no desencarnados, pero de la naturaleza, seres de otras dimensiones, de otros universos, etcétera, etcétera, de tantos seres extraterrestres. Entonces, esta cámara más o menos y estos rayos infrarrojos te dejan verlo. Y lo único que no han eliminado son las radiografías. Entonces, porque radiografías tienen rayos infrarrojos y de otras índoles, entonces eso es lo que ha permitido obtener. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos más concentrados en otras cosas, en todo ese disturbio de turbulencia en nuestra vida cotidiana, etcétera, es que no prestamos atención. Y eso era una prueba diciéndolo, ¿no? Varios me criticaron, obviamente. Entonces trataba de explicar yo, trataba de explicar los parásitos energéticos perdón, Que se adhieren. que se hieren. Entonces, de la noche a la mañana, todas las redes sociales, Facebook, YouTube, porque también hacía pequeños videos. No era mi intención ser youtuber ni nada por el estilo, ni influencer. Entonces me bloquearon todas mis cuentas, ¿no? Mi cuenta de email, Gmail, etcétera, etcétera, desaparecieron. Tenía como 5.000 suscritos o amistades en Facebook y otras redes, y de un momento desaparecieron, me bloquearon por varios meses y solamente me dejaron 5 suscriptores o amistades, ¿no? Entonces, y frecuentemente me llamaban al teléfono, pero llamaban no reconocidas, simplemente, bueno, eso, por lo que soy ingeniero, disculpen, no quiero ser prepotente o egocentrista o algo, sino que utilizando el tema intelectual nada más.
es para hacerte geolocalizaciones, ¿no? Y a través, yo creo, no es conspiración, yo estoy seguro, con mi tema científico, que lo que trata de hacerte es hacerte que cuando es una persona que estás en contra del sistema y estás dando pruebas, etcétera, te hacen la geolocalización, pero a través de ingeniería alta, de las telecomunicaciones, que la sociedad no conoce, te tratan de hacer el bombardeo de onda, ¿no? Para dañarte o para vigilarte o para un montón de cosas. Hoy en día es posible porque tenemos las computadoras cuánticas que ya están ya y tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Entonces todo esto es parte de un complot enorme. Bueno, no hay que hablar mucho de eso porque la gente, yo sé que muchos no creen, pero bueno, hay que respetarnos, ¿no? A todos. Entonces, ese de la foto del gris es uno. Yo me imagino que este parásito energético, yo lo considero más que nada que es un mantis, está, ay, no sé cómo se dice, se ha adherido a mi cuerpo desde pequeño y es lo que me causa el problema de la, de la raspera, de la tos y todo eso, ¿no? El tema de los pulmones. Entonces, esto es bien la información de las neurociencias, porque de pequeño a mí me gustaba hablar mucho, me gustaba hablar de Dios, era un niño un poquito sabio, por así decir, y mi padre, con mucho amor que tenía, pero en su ignorancia, y muchas otras personas, y las escuelas sobre todo, me objetaban de hablar, ¿no? Me bloqueaban. Entonces eso hace que uno se bloquee, hace un bloqueo emocional obviamente, pero también eso hace que los parásitos se acerquen. ¿Por qué? Porque esos parásitos energéticos, o sea, de naturaleza, son simplemente como las moscas. Cuando hay carne, que hay un desperdicio, algo que está podrido, se acercan, es su instinto natural. Entonces estos parásitos de naturaleza de igual manera, cuando venga un estrés, cuando sienta un estrés, porque nosotros descargamos energía a causa de ese estrés, en ingeniería se conoce muy bien esto, entonces las criaturas se acercan, ¿no? Y se alimentan de eso. Pero el detalle es que se vuelven adictos, que buscan la forma de que se siga generando ese estrés para que se sigan alimentando, ¿no? Entonces, Ok. en este caso es un amante. Sí, sí, de hecho hay muchos videos por ahí, William Criado, Alex Alcalá, Coleto, muy, muy interesantes que se los recomiendo para la gente que quiera tener un poco más esta ampliación. Hoy en la mañana que hablamos me dijiste que tenías algo que comentar. Yo te preguntaría, ¿cómo se puede empoderar la humanidad para que no le pasen las cosas negativas? Ahorita voy a dar mi punto de vista, pero quiero tu punto de vista. Primero lo que tenías que decir, cuéntame. Bueno, hace poco me dio el famoso COVID. Bueno, no creo en esto, ¿sí? Pero hay que respetar. Sin embargo, en el test, por el tema laboral, tuve que hacer un test, ¿sí? Como esa radiografía, que tuve que hacer la radiografía. Entonces, estuve sin hacer nada y entonces, en vez de perder tiempo, estuve meditando. Entonces, lo que estaba viendo hoy en día que la humanidad estamos perdidos, de verdad. Y si bien es cierto, sea religioso o no sea religioso, sea abstracto o sea muy parametrizado, sea lo que sea, no se puede negar que estemos un cambio de la evolución humana, un cambio. Algunos le llaman el fin del mundo, otros le llaman un cambio de la era, otros le llaman un cambio geológico, etc. Cual sea, pero estamos en ese cambio, esa transformación. Entonces, lo que veo que al final la humanidad estamos perdidos, todos sin excepción. No hay casi ninguno que se salve. Entonces, sean políticos, sean religiosos, sean lo que sea, todos estamos, no sabemos, no podemos encontrar la verdad porque como que se ha perdido. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esto? ¿Cómo podemos caminarnos? ¿Cómo podemos salir de esto? Para los que son religiosos, en la Biblia está muchos pasajes muy, muy bien dichos y simplemente es cuestión de verlo, ¿no? Los que son, digamos, más el tema científicos o pero un tanto conspiranoico, hay muchas literaturas muy buenas. Entonces, de mi parte trato de hacer lo que se llama el tema holístico, una mezcla de todo. En este caso, lo que he visto es que hoy en día
se hacen mal uso de la alta ingeniería. Son ingenierías sociales que existen. Y con esto, como dije, es parte del uso de las computadoras cuánticas y la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la gente nos controlan, nos manipulan, pero sobre todo nos bombardean con muchas cosas nocivas para la salud. Entonces, esta cosa nociva afecta sobre todo a la mente, ¿sí? Entonces, son cosas muy, muy simples que la gente hemos perdido. El primer objeto que yo digo, el teléfono, los teléfonos son los smartphones o Smart TV, son una de las peores, el peor enemigo que podemos tener prácticamente. ¿Por qué? Porque a través de ellos se transmiten muchas ondas que hacen mucho daño. Está comprobado científicamente. Es como el microondas. Hacen mucho daño. Entonces, pero a través de eso, la inteligencia artificial hace una influencia sobre nosotros, que es parte de la programación de nuestro cerebro, ¿no? Eso se conoce la PNL, programación neurolingüística. Entonces, a través de eso, lo vemos más claramente a través de las películas modernas. Modernas, estoy hablando de la música, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, la cosa muy simple es, todo el mundo debemos utilizar una forma para alcalinizar nuestro cuerpo, ¿sí? El pH. Entonces, en la antigüedad, lo que más se utilizaba es la cal. No sé si se dice la cal en todo lugar, si es igual. La cal viva. Entonces, esto es lo que hace como ingeniería en metalurgia. Nosotros utilizamos para destruir el cianuro y muchos venenos tóxicos, ¿sí? Y con eso hacemos una buena reacción química. Entonces, la cal en México, en muchos países de Centroamérica y en Sudamérica se utiliza en las tortillas. Se echaban en el maíz, en la harina y para hacer la tortilla. Pero el punto es que eso te va equilibrando el pH, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este pH que está muy, muy desequilibrado, en fin, creo que, si no me equivoco, es uno de los problemas principales de todas las cosas que tenemos nosotros. El no dormir bien, el pensar mucho, la esquizofrenia, alergias, sobrepeso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, nuestro pH debe estar más o menos en 8.2 a 9. No como los médicos dicen a 7 o 7.2. Entonces, eso es lo principal. La cal es un material que tú lo puedes encontrar. ¿Cómo la podemos utilizar? Dame un ejemplo vívido, real. Sí, es agua, un vaso de agua, y todos los días pones un cuarto de cucharadita a café o de té en el agua y lo mezclas, eso es todo. Y lo tomas todos los días. Es mineral puro, no es nada químico. O el otro que es similar, es familia, es el bicarbonato de sodio. No, perdón. El carbonato de sodio. Es el bicarbonato de sodio, así se le dice también. No, que el bicarbonato de sodio de ya es algo modificado un poco. Es un poco más agresivo cuando lo tomas en cantidades continuas. El bicarbonato de sodio, que es bueno también. Entonces, el cal es lo más barato y lo más simple de encontrar en cualquier país del mundo. Pero este es salvavidas. Nosotros lo llamamos, en la antigüedad, le llamamos el oro o el elixir de la vida. Entonces, eso es lo primero. Después, ¿qué le podría decir? Mira, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo no creo que la humanidad esté tan perdida. Hay mucha gente abierta. Yo creo que lo que se tiene que hacer es empoderarse. ¿Cómo? Pues cuidándose. Lo que acabas de decir en algunos aspectos es muy, muy cierto. Hay que cuidarse, hay que amarse, hay que valorar su cuerpo. Y yo como hago hipnosis, la gente, tú yo sé que no estás de acuerdo con ese tipo de terapias, ahorita me vas a comentar por qué, tú lo hacías. Hay que empoderarse de la manera que uno cree empoderarse, pero sobre todo, o que uno le latas, pero sobre todo cuidar su cuerpo, porque tienes toda la razón. Nos están bombardeando con mil cosas, la comida chatarra, con todo. Entonces lo que tiene que hacer uno como ser humano es cuidarse, amarse, protegerse, porque nadie lo va a hacer por nosotros.
Sí estoy de acuerdo con las terapias alternativas, totalmente de acuerdo. No lo que me refiero es como, vamos a tocar un poco la Biblia, porque casi todo el mundo, sea ateo o no sea ateo, conoce el aspecto cristiano o católico, por así decir, en toda Latinoamérica. Entonces, hay un dicho que ahí dice, no mires el ojo de tu vecino o de tu prójimo, no mires la paja mientras uno tenga un tronco en el ojo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como terapeuta o curandero o lo que sea, no hagamos las terapias a otras personas, no curemos nosotros mientras todavía no nos curemos a nosotros mismos. Básicamente ese es el punto. Esa es la base esencial, lo que acabas de decir. Entonces, yo, como te digo honestamente, no estoy en la capacidad. He hecho un autoanálisis y he hecho un montón de cosas, me he equivocado, etcétera. Entonces, digo, no, doy un paso atrás, no es para mí por el momento, y lo que veo simplemente estamos en una época, justamente ahí hay que hablar, en época de transición muy oscura, o un proceso, ¿sí? Un estrés muy fuerte, que este momento, esos parásitos energéticos, vamos a decir, o que es igual a espíritus negativos, es un sinnúmero, una gama muy extensa de seres, para decir encarnado, desencarnado, sutil, etcétera. Entonces, estos seres como que se abran sus portales dimensionales o se rompen las barreras y a causa de este estrés, en este momento, hacen como un tipo de pandemia en nuestro universo, ¿no? Nuestra realidad. Entonces, si no estás suficientemente preparado, no estás fuerte, lo que vas a hacer es simplemente ser víctima de ellos y contaminar a los otros. Básicamente eso. Pero si estás correctamente preparado, estás bien, has quitado la paja de tu ojo, entonces sí puedes ser un buen curandero, terapeuta. Terapeuta. Exacto. Entonces, eso me refiero, ¿no? Claro, claro. No. Y yo estoy de acuerdo. Yo, de hecho, en mi canal tengo un video en donde digo lo que les lata. Cuídense. O sea, no vayan con cualquiera. Y una persona, porque lo hay y tú lo sabes, una persona que les pide cierta cantidad mensual y que siempre quiere tenerlos cautivos a nivel monetario, cuidado con esas personas. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero si la gente lo quiere hacer, adelante, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese tipo de personas que ya se vuelve como una adicción. Te lo digo porque hay una persona que está haciendo algo allá por Quintana Roo, no voy a decir qué área, en donde está pidiendo a la gente vender productos para hacer una ciudad y les está pidiendo 900 euros, creo, 600 euros mensuales a base de productos. Entonces, yo creo que ya ese es como una alerta para que la gente tenga cuidado. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero por eso, estos parásitos, yo lo sé bien, por ejemplo, mi abuela, que era una gran curandera, podía curar cualquier tipo de enfermedad. Tenía una amiga que en cierta manera fue mi maestra. Ella es más nativa que nosotros. Eh, entonces, ella más o menos tiene como unos 90 años por ahí. Y yo la amaba tanto, pero lo último que he ido, ella se vacunó 3 veces. Ella cambió mucho, mucho, mucho. Hoy día está muy enfocado al tema del dinero. Antes no era así. Entonces, lo que yo he visto, por eso les dije, estamos en un tema especial, borremos el tema de vacunas, lo que sea, ¿sí? Hay que ser imparcial, sino hay que ver de forma macro, de forma más grande las cosas. Entonces, lamentablemente creo que ha caído en eso, ¿no? Y sea las vacunas o sea los parásitos, pero algo ha pasado que ha hecho que cambie. Entonces, a eso me refiero. Siento ella tan fuerte, pero tan fuerte y tan sabia, ha cambiado. Imagínense entonces nosotros que somos tan chiquititos, que recién estamos aprendiendo, entonces fácilmente podríamos caer en cosas y no nos damos cuenta, no podemos darnos cuenta. Entonces, Claro, yo quiero dar mi punto de vista. Vivimos en una Matrix de tercera dimensión
y yo creo que tenemos que tener las 3 necesidades básicas que te agarran las entidades, es amor, dinero y familia. Y si nosotros tenemos esas necesidades básicas cubiertas, nosotros podemos continuar empoderándonos. Pero la realidad es que aquí vivimos y tenemos que tener nuestras necesidades básicas cubiertas, porque a menos que nos vayamos a una montaña y a cazar todo el día, la verdad es que tenemos que pagar agua, luz, teléfono, internet. ¿No es así? Sí, 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 sí. Entonces, aquí no estamos diciendo que el dinero no es importante. La energía del dinero es importante. Ahora, ¿cómo la vas a obtener y qué estás dispuesto a hacer para obtenerla? Ahí esa es otra historia. Sí. Bueno, otra cosa que quieres que te diga ahorita. Lo que te quería preguntar sobre tu papá. Sí, ok. Mi padre es una persona que es parte de la línea de curanderos, pues. Chamanismo, ajá. No lo conocemos así. Eh, entonces, él no quiso hacer más de esto. Cortó, por así decir, la línea. Pero, sin embargo, los dones quedan, ¿no? Los dones quedan. Él hizo justamente varios libros porque tiene un amigo que la gente podría decir su ángel de la guardia, la creencia más común. En su forma de creer es un amigo espiritual simplemente, ¿no? Entonces, este amigo le habla y desde muy joven y le ha revelado un montón de cosas y de lo cual él ha escrito libros, ¿no? Tipo Chico Javier, etcétera. Entonces, y esos libros justamente es la que tuve una entrevista hace un mes atrás, más o menos. Entonces, uno de sus libros es la Biblia según Los Ángeles, ¿sí? Y después es otro libro, Cómo hacer naves espaciales. Yo mismo he transcrito ese libro. Ah, es muy, muy interesante. El otro libro es, bueno, mi memoria es muy, muy mala. Se trata sobre su vida anterior. Él se recuerda exactamente que nació en Irlanda, si no me equivoco. ¿Sí? No, Escocia, perdón, Escocia. Y de ahí migraron con sus padres, era niño, muy niño, migraron a Estados Unidos, a San Francisco, si no me recuerdo. Y de ahí hubo un incendio grande, no me recuerdo las causas, en la que murieron sus padres, ¿no? Y su hermanita. Entonces, él se mudó siguiendo unas caravanas y llegó hasta Canadá, ¿no? Entonces, se recuerda con un lujo y detalle y en la que él fue asesinado por unos quebecois, unos franceses canadienses, parece que no le gustan los franceses, y mi ex esposa que también era francesa, así que, por ahí el karma, ¿no? Para aprender a perdonar. Entonces, ese recuerda con lujo de detalles y no se fue al otro lado, o sea, no siguió su rumbo hacia la quinta dimensión porque había dejado 28 kilos de oro. Y justamente yo soy con un poquito las ganas ahí de ir a ver ese oro. Entonces, yo no quiero que me pase lo mismo. Entonces, ese recuerdo cuando atravesó el túnel, que es el purgatorio prácticamente, y después se regresó justamente por el oro, ¿no? Se reencarnó. Pero cuando reencarnó ya ahora en Perú, en esta vida, se recordaba desde niño, ¿no? Se recordaba todo y quería ir a ver a su mujer, ir a ver a sus hijos, todo, todo. Y hablaba de pequeño inglés y era infeliz en cierta manera en Perú, ¿no? Porque extrañaba su otra vida. Hasta que ya pasó con los años y bueno, ya aceptó un poquito más su vida actual y eso lo permitió equilibrar, ¿no? A su pesar de que finalmente recordar nuestras vidas pasadas es simplemente para ver que nada nos llevamos, que no necesitamos nada y que perdemos nuestro tiempo en tonterías, básicamente, en peleas, en odios, en disputas, en muchas cosas y perdemos nuestro tiempo, perdemos esa experiencia de vida tan preciosa que tenemos, ¿no? ¿Qué es la vida? Claro. La José, pregunta, ¿tú has visto alguna entidad? ¿Has visto entidades físicamente? Físicamente. Cuéntame pequeño. alguna de esas, de pequeño. Bueno, desde pequeño siempre veía espíritus, o sea, personas desencarnadas, espíritus sutiles.
o sea, ser criaturas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque como somos de familia pobre, o éramos de familia muy humilde, vivíamos en el campo, en un lugar muy alejado. Por ejemplo, el ejemplo más propio es cuando vivíamos en la costa, pero en la montaña, porque éramos mineros, como me decía. Entonces, a veces teníamos que ir a la escuela, una hora de caminata de la escuela y después una hora de regresar. Después, después de llegar a casa, una hora para subir a la montaña y llevar la comida a mi padre, y después regresar una hora, ¿no? Entonces, en todas esas experiencias, en todos esos trayectos, perdón, siempre había seres sutiles. A veces jugaba con una criatura de la naturaleza, y hasta que ya otras personas o unos ancianos me decían tener cuidado, ¿no? Porque estos seres de naturaleza, si bien es cierto, son un poquito inocentes, pero también tienen su lado oscuro, sobre todo que son muy nerviosos. Entonces, ah, algunos niños morían porque de un momento a otro estos seres sutiles desaparecían o les hacían cosas, ¿no? Así Pero es. entonces, en ese sentido, ahora me quedaba a veces en la noche, por ejemplo, cuidando la mina, me quedaba en la noche o toda la noche. Si un niño de 7 años, estamos hablando 8 años, entonces cuando dormía nuestra técnica era siempre tener un cuchillo de acero en el pie. Entonces lo puntiagudo no les gusta a estos seres sutiles o energías o desencarnados. Entonces, por eso si tienen espinas o rosas o cactus en la casa es para evitar eso, ¿no? Entonces, pero siempre pasaba lo que nosotros llamamos condenados, o sea, ellos son seres desencarnados más pesados. Entonces, pasaban y no sé si a muchos supongo que les has dado, estás durmiendo y no te puedes mover. No te puedes mover y sientes como que te asfixia y ese es un ser desencarnado, pero ya muy pesado, o sea, nosotros decimos condenado. Entonces, está muy cerca, ahí es el infierno. Entonces, para esto, mi arma preferida era decir Jesucristo o hacer una cruz. Entonces, el tema de la cruz de nuestra cultura andina es muy sagrada, no por el tema religioso, sino la cruz representa para nosotros las dimensiones, ¿no? Las realidades, tanto superiores, tanto de nosotros y inferiores. Entonces, al momento de hacer la cruz es como que tú abres portales dimensionales y lo botas a esa persona hacia su baja dimensión, ¿no? Entonces, eso no les gusta a ellos. Entonces, sí, sí. Sí, muy interesante porque ustedes han tenido siempre una cosmología muy antigua, la comunidad andina. Y a mí me llamó la atención, yo he ido 2 veces a Perú. Una vez que fui, la primera vez que fui, me acuerdo, nunca se me va a olvidar que em, vi la bandera de muchos colores. Y yo dije, ay, mira, la comunidad de la LGTB. Y no, la gente me dijo, no, perdóname, ¿No? pero tiene miles y miles y miles de años con nosotros. Muy interesante. Y lo que acabas de decir de la cruz es exactamente eso que es parte de la cosmología andina, que nada tiene que ver con la religión católica, ni cristiana, ni nada. Sí, por eso, pero sin embargo, ¿por qué nosotros somos muy religiosos o cristianos, por así decir? Hay una historia. En esta historia se relata que Jesucristo vino a las Américas en el periodo que él estaba, ¿sí? Más o menos corroborando ahí las fechas, porque Jesucristo no era religioso, ni Jesucristo ha hecho el cristianismo tampoco. En sí, su nombre tampoco es Jesucristo, es Yeshua. Entonces, es un ser divino, extraterrestre, como querramos llamarlo, pues es un hermano mayor y que nos ha entregado mucho amor y mucho conocimiento. Así de simple. Entonces, este hermano mayor, en nuestra historia, vino a las Américas, vino en este caso a Perú. Entonces, nosotros lo llamamos Huiracocha. Huiracocha es Dios y Huiracocha, hay una pequeña diferencia que es como, no el hijo de Dios, pero es como el enviado de Dios, ¿sí?
Entonces, es quechua, ¿verdad? hecho. Pero sin embargo, cuando yo viví en varios países, en este caso Canadá, menos Estados Unidos, porque nunca me llamó esta señora la atención, México, otros países de Centroamérica, y quechua yo encontré en todos esos países, en los indios Cree, que es América del Norte, en Canadá, en tanto los del otro lado de, oye, me olvido, pero al lado de Victoria, de DC, British Columbia. Nosotros aquí hay Dene, Creek, Blackfoot, sí. Todos ellos tienen terminología quechua. No es que nosotros hayamos sido, sino que éramos una sola. Entonces en México también. De hecho, la historia es que se bajó, ¿no? Se bajaron. Mucha gente de estas bajó. No importa, porque si no eso nos va a dividir. Entonces la cosa es que éramos uno No, solo. que éramos los mismos, o sea, era la misma como tribu y bajaron y unos se asentaron en Estados Unidos, que son los Blackfoot, los Apaches, unos se asentaron en Michoacán, que es la cultura purépecha, y ya bajaron, siguieron bajando y llegando a Perú. Pero bueno, eso es otra historia que me impresionó mucho cuando me di cuenta. Entonces, en la cosmología, por ejemplo, nosotros utilizamos la materia negra y no utilizamos las estrellas, porque la materia negra perdura mucho más tiempo. Las estrellas duran sí miles de años, pero también tiene un momento de traslación, como el universo está en expansión. O sea, el universo para nosotros es una criatura viviente, como un humano, que ha nacido y está creciendo, y así, y es como habíamos hablado la última vez, como las pupas rusas, la muñeca rusa, uno dentro de otro. Entonces, de igual manera, está en constante crecimiento, igual como nuestro planeta. Entonces, por eso usamos la materia negra como representación de las constelaciones y no las estrellas solamente como sus ojos o cositas representativas. Entonces, y nosotros utilizamos la chacana, que es casi nuestra cruz principal, ¿sí? Como escaleras. Entonces, esa es la que representa el mundo de los dioses o el mundo de los vivos, vamos a llamarlo así, el mundo nuestro y el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, y así, y todo relativo a las fechas de los solsticios, de la De imposición los del... solsticios, que también eran muy acertados. José, ya para que no se extienda el video, podemos hacer otro después y yo quiero hacerte una propuesta después. Eh, eh, ¿Cómo le dices a la gente que se empodere en, en, en tiempo real? Como te dije la última vez, es muy difícil eso, muy difícil. Sin embargo, estuve pensando justamente en ello y hay una serie de recomendaciones y lo principal es como una pirámide. Primero es el cuerpo, ¿sí? Y lo más importante es el equilibrio del pH. Esto es básico. Con eso va a romper todos los esquemas. Parece mentira, pero por eso en la antigüedad le decíamos el elixir de la vida, lactar. Con eso va a matar la cándida, ¿sí? Que hace mucho daño a nuestro cuerpo, obviamente que tiene que estar parte ahí. Va a matar cualquier cosa, pero también cualquier parásito energético que haya, se va a alejar, porque al momento de equilibrarse el pH, estos parásitos energéticos no permiten, no les gusta estar ahí, ¿sí? Junto con eso, los alimentos que antes eran base y hoy en día ya no se usan. Ajos, cebolla, limón, esos verdes pequeños, orégano, ¿sí? Y leche. Hoy en día hay una tendencia a no lactosa. ¿Pero qué es lo que pasa? La leche, incluso el budismo, Buda relata que toma leche. Entonces, en muchas civilizaciones se utilizaba leche. La leche neutraliza, es alcalinizante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos intolerancia a la lactosa? Justamente porque comemos mucha chatarra, mucha cosa, mucha basura. Y lo que hace es una reacción química. Y por eso que nos da dolores estomacales y nos manda al baño. Pero no es que nos está haciendo daño, sino está destruyendo todos esos químicos, está equilibrando el pH. Hasta que no sea equilibrado al 100%, no sea eliminado todas las toxinas, no va a ser en cierta medida efecto. Pero al contrario, debemos de seguir tomando. Entonces,
Todas estas cositas es importante. Y tomar agua, mucha agua, que la fórmula, te decía, creo, la última vez, es el peso de la persona dividido entre 7. Eso te va al número de vasos. O sea, yo peso 85 kilos, entre 7 me da más o menos 11 vasos y medio, prácticamente 3 litros de agua al día que debo tomar. Esa es la única manera, la base para que nosotros podamos romper todos los esquemas y empoderarnos. Parece algo simple, tonto, pero es la base. Ahora, el otro es perdonar, ¿sí? Perdonar, respetar, perdonarse a nosotros mismos, perdonar a los otros, pedir perdón, de igual manera por el amor. Y todo esto va a hacer que nos empoderemos de nosotros mismos, de todos nosotros. Y cortar todo lo más posible, o sea, mesurar, es la palabra, de las redes sociales, el uso de Internet, todas estas cositas, porque hoy día, desde hace ya varios años, mínimo unos 50 años atrás, perdón, hasta más de eso, la medicina, por ejemplo, era buena, pero hoy en día es basura. Porque hubo un cambio radical por el tema de los masones. La educación antes era buena. No sé si ustedes ven a la gente anciana de 80, 90 años, eran libros andantes, eran seres, libros vivientes. Hoy en día la cultura, la educación es basura. Entonces, de igual manera, un poco por la religión, un poco por muchas cosas, y el tema de energías también. Entonces, dosificar y más concentrarse a uno, a la naturaleza, a todo lo presente, ¿no? Lo ordinario. Entonces, de esa manera no nos vamos a destruir, contaminar la mente. Y parte de la PNL te dice la programación neurolingüística, ¿no? O sea, tú eres lo que tú programas. Si programas basura, somos basura. Pero si votamos eso y reprogramamos cosas, aceptamos cosas buenas para programarnos, nuestra vida va a ser de esa manera. Entonces, vemos talk shows, nuestra vida va a ser un talk show. Comemos comida chatarra, nuestra vida va a ser chatarra. Vemos películas de horror, de violencia, nuestra vida es una violencia, va a ser un horror. Entonces, todo es lo que nosotros consumimos visualmente, oímos, comemos, etc. Entonces, creo que esa es la base para empoderarse. Si no, no existe fórmula mágica. Mágica, es cierto, y cada cuerpo es personal. Bueno, muchas gracias, por aquí la dejamos en esta ocasión. Muchas gracias, José, y a los que vieron este video, gracias, y seguimos en contacto. Hasta la próxima, José.